¿Listo? Continuamos aquí con la historia de Pedro Alvarado Coanacochsin. Adelante, abuelo. Pues aquí podemos observar que este ya lleva dos nombres, tanto de náhuatl como de español. ¿Y por qué? Porque ya habían ganado los españoles, o ya habían ganado, mejor dicho y bien dicho, ya habían ganado todos los pueblos que se habían rebelado contra los mexicas, porque prácticamente todos se rebelaron contra los mexicas. Españoletes solo quedaban como 300 españoletes, ¿sí? Y había como 200,000 nativos que estaban en contra precisamente de Tenochtitlán. Los que ganan precisamente la batalla son los mismos nativos de la náhuatl en contra de los mexicas. Y aquí recibe dos nombres este personaje porque ya los bautizaban y lo bautizaron. Y normalmente a los personajes más importantes eran bautizados y tomaban los nombres de los personajes importantes españoles. ¿Por qué? Porque pues tanto los españoles querían estar en alianza con los nativos de aquí, y entonces eran los que se prestaban para que fueran los padrinos para el bautizo. Y entonces aquí Pedro de Alvarado fue el padrino precisamente de este personaje. Por eso se llama también Pedro de Alvarado. Y aquí se empieza a diferenciar precisamente y se empieza a repartir el gobierno. Como estos, los aculúas y muchos otros, los tlaxcaltecas y los otomíes también, favorecieron mucho para que, o favorecieron completamente para la derrota de los mexicas. Los españoletes les respetaron muchos de sus títulos y les dieron mucha la coba a los nativos. Y entonces seguía siendo el Chichimecatecutli de los aculúas, ¿sí? Pero aquí se parte la historia otra vez, ¿sí? Porque este es el último prácticamente que realmente sigue siendo el que manda a los aculúas. Los siguientes van a ser personajes puestos por los españoletes, y ahí es donde está la trampa precisamente, ¿sí? Porque a medida de que va pasando el tiempo, van haciendo perder poder a los nativos que tenían el poder también y que lo compartían con los españoles, y no solamente van haciendo perder poder, sino les van quitando las propiedades también, al grado de que después ya ni mandan en ningún lado los nativos, ni tienen propiedades. Aquí vamos a ver que a partir de él, el último, ya ni siquiera lo nombran de los nativos de Culhuacán, sino que es un español, ¿sí? Y pues es parte de la historia precisamente de la desgracia que no cuentan de lo que pasó con los españoletes, ¿verdad? Y se apoderaron de todo al fin de cuentas, pero no es de extrañar si eso, como he comentado muchas veces, le hicieron a Cortés le hicieron de pleito, los españoletes le hicieron de pleito ratero a Cortés y le quitaron lo que le correspondía, porque era un acuerdo que ya se tenía como conquistador o invasor, y le correspondía una buena parte, y se le hicieron de pleito ratero la corona, ¿sí? Es más, Cortés se murió pobre, porque no le correspondió nada. Después la Malinche y su hijo que tuvo Cortés con la española, y el hijo que tuvo con la Malinche, entonces les dieron algo, pero no lo que les correspondía. Y si a Cortés, que pues, era el mero muelas, le hicieron eso, que no le iban a hacer precisamente a los nativos, despojándolos, agandallándolos poco a poco, ¿no? Entonces ahorita nos va a leer aquí Itzel la historia de este amigo, y a partir de vamos a pasar a otro mandato precisamente de los Chichimecatecutlis, donde ya pierden más poder. ¿Qué pasa aquí para que si esto va un poquito más de corrido? Ah, bueno, ok. Ahí sí me veo. Coanacoch, o serpiente con zarcillos. Su reinado duró de 1500
de 1500, bueno, es que aquí dice desconocido cuándo nació, pero de 1520 a 1525. Con los invasores fuera y los traidores ejecutados, se designó a Cuanacoch, hermano de Cacama, como Tlatoani de Texcoco, intentando restablecer el orden en la Cuenca de México. Cuanacoch es testigo de la muerte prematura de Cuitláhuac, quien sucumbe junto con miles de personas más a los embates de la viruela. A su mando le sucede Cuauhtémoc, quien es responsable de organizar las líneas de defensa de la Triple Alianza ante el inminente ataque de las fuerzas de Cortés. El contraataque comienza en Texcoco, el cual cae relativamente rápido, y allí es donde los castellanos hacen guarnición, reúnen recursos y construyen bergantines para el futuro sitio de Tenochtitlan. Cuanacoch huye hacia Tenochtitlan, donde se reúne con Cuauhtémoc para preparar la defensa de la ciudad. El sitio y posterior caída de Tenochtitlan culminan el 13 de agosto de 1521, cuando Cuauhtémoc, junto con Tetlepanquetzal, Tlatoani de Tlacopan y Cuanacoch son arrestados. Tetlepanquetzal y Cuauhtémoc son martirizados para revelar la ubicación del tesoro de Montezuma. Cuanacoch no vuelve a figurar sino hasta 1525, cuando es acusado junto con Cuauhtémoc y Tetlepanquetzal de conspiración por Andrés de Tapia, Motelchiu y Juan Velázquez Tlacotzin en la expedición hacia las Ibueras, actual Honduras, liderada por Hernán Cortés. Los tres últimos tlatoque de la Excantlatoloyan fueron juzgados, encontrados culpables y ejecutados mediante la horca. Eso que está platicando ahorita la compañera, ya sucedió cuando Hernán Cortés, después de haber dominado aquí, se fue precisamente para las Higueras, ¿sí? Por dos razones, porque pensaba que iba a encontrar por allá más tesoros y porque andaba buscando al que se le vino de Cuba a armarle la bronca, y entonces allá quedó un año prácticamente perdido Hernán Cortés, y se llevó a los tres tlatoanis de la Triple Alianza. Y pues dirán lo que quieran, pero pues lo más seguro y lo más natural y lo más normal es que estos tres se andaban poniendo de acuerdo para darles crana a Cortés allá, y entonces ahí los chismosos le dijeron a Cortés y Cortés se los echó, y se cuenta que los colgó precisamente en una ceiba. La ceiba es el árbol sagrado prehispánico, el que nace de las entrañas de la montaña del Culhuacán, y en la montaña del Culhuacán aquí en Guanajuato hay ceiba, ¿sí? ¿Es nativo de aquí, de esta zona? O sea, yo creo que es nativo de lo que nosotros ahora conocemos como Mesoamérica, ¿sí? Hasta Yucatán. Hasta más para allá de Yucatán todavía, Guatemala hasta Nicaragua, ¿sí? Y las de aquí son realmente pequeñas, ¿sí? En comparación a las que hay por allá, porque las de allá, pues no nada más las ceibas, toda la naturaleza está en su mayor esplendor, ¿verdad? Entonces allá es colgado. Hernán Cortés tiene la suerte, uno, no encontró a los que buscaba, porque ya se habían muerto, ya los habían matado los nativos de allá, ¿sí? Hasta allá en las Higueras, ¿sí? Por Nicaragua, y entonces no encontró, porque hasta allá también habían llegado los mexicas. Luego cuenta esa historia. Entonces, no encuentra a los que buscaba porque ya se habían muerto, pero encuentra los barcos, y entonces encuentra el barco, y entonces para no regresarse a Pincel, que era un problemón, ¿sí? Se regresó por mar, ¿sí? Y llegó otra vez precisamente a México, Tenochtitlán, donde Nuño de Guzmán ya se había apoderado. Nuño de Guzmán era un judío converso. Ya platicamos antes de Nuño de Guzmán también. Nuño de Guzmán se tuvo que ir a Michoacán y asesinó al Calzoncin, lo mató a la malagueña, ¿sí? Y se apoderó, no se pudo apoderar de Michoacán porque los purépechas no lo dejaron, tuvo que correr, y entonces se fue a Jalisco. Y en Jalisco cundieron precisamente los judíos conversos. Los Altos de Jalisco están llenos de judíos conversos, ¿sí? Y resulta que Nuño de Guzmán se apodera de Tenochtitlán
aprovechando que Cortés ya no está, quita a todos los amigos de Hernán Cortés, porque como todo, cuando uno va de aventura, pues junta a sus amigos. No vas a juntar a los que no son tus amigos, o no vas a juntar a los que no son amigos de tus amigos, ¿sí? Y entonces, cuando regresa Hernán Cortés a Tenochtitlán, se le arma de todos a Nuño de Guzmán, y entonces Nuño de Guzmán tiene que salir otra vez corriendo, ¿sí? Y entonces Hernán Cortés vuelve a establecerse en Tenochtitlán, ¿sí? Y aquí estamos precisamente hablando de este personaje que pues también chupó faros, ¿verdad? Y entonces tienen que poner a otro, y el otro que tienen que poner es precisamente este otro. No. Que aquí viene como Tecocoltzin. ¿Y qué dice? A ver, Piedra retorcida. Ajá. Bueno, aquí en esta parte, como desde el anterior video leí, Ajá. que había 3 eras, o sea, este texto, esta información nos separaba en 3 eras. Aquí comienza la era de los tlatoques subordinados, en este. O sea, las 3 eras a las que se está refiriendo aquí nuestra compañera, es que es precisamente lo que abarca prácticamente el Imperio Chichimeca, aunque prácticamente ya esta es la decadencia del Imperio Chichimeca. Todavía figuraban de manera muy importante, porque habían sido aliados de los españoletes, pero prácticamente aquí ya van en decadencia. Si te fijas, el anterior nomás duró 5 años. ¿Este cuánto duró? ¿Quién? Teyuxin. También dice de 1520 a 1525. Bueno, Igual 5 años. Ajá. Pero sucedió enseguida del anterior, Cuanacoch, y luego enseguida termina y luego empieza este. Ajá. Bueno, de Tecocoltzin se sabe poco, ¿verdad? Bueno, aquí viene como Tecocoltzin, piedra retorcida, y dice que de él se sabe poco, solo que fue designado directamente por Hernán Cortés como Tlatoani de Texcoco, y fungió como tal a fin de mantener el flujo de recursos dedicados al esfuerzo de guerra en el sitio de Tenochtitlan. Junto con su hermano Ixtlilxóchitl logran unificar el Acolhuacán, atrayendo a numerosos exiliados y restableciendo bastante la economía de su ciudad. A pesar de ostentar el título de Tlatoani, el gobernante de facto fue Ixtlilxóchitl. Aquí vuelve a tomar el poder Ixtlilxóchitl, pero este es el Ixtlilxóchitl II, ¿sí? El hijo de Ixtlilxóchitl. Al que le correspondía precisamente ser el Chichimacatecutli, ¿sí? Y entonces, pues es como quien dice el brazo derecho o la figura que manda atrás del trono. Y aquí como están falleciendo, están usando a todos los hijos de Nezahualpilli. De Nezahualpilli, precisamente. Tanto a los hijos naturales como a los que eran fuera del matrimonio. A ver, brincamos al otro. Se llama Fernando Cortés Ixtlilxóchitl II. Dice Flor Oscura. Su periodo duró de 1521 hasta 1531. Nombrado en honor a su bisabuelo Ixtlilxóchitl Ometoztli, fue uno de los 144 hijos que se presume que tuvo Nezahualpilli. Aparentemente, el Tlatoani de Texcoco sentía predilección por Ixtlilxóchitl, aunque nunca lo designó como heredero. Al morir Nezahualpilli, un enemistado Motecuzoma impone a su sobrino Cacama, otro hijo de Tlatoani Acolúa, en el trono de Texcoco, o sea, lo acomodó ahí. Esto desata una rebelión por parte de Ixtlilxóchitl, quien es obligado a exiliarse en el norte, aunque posteriormente dividiendo el Acolhuacán en 2 partes, siendo Otompan su frontera sur. Las noticias de la formación de un enorme ejército conformado por naciones enemigas del Güey Tlatoani llamaron la atención de la Colúa, quien no dudó en unir sus fuerzas a las de Cortés. Ixtlilxóchitl fue una gran adición a las fuerzas, ya que una gran parte del ejército Acolúa había ido con él,
ya que era considerado por muchos el verdadero heredero de Nezahualpilli. Tras la caída de Tenochtitlan, fungió como gobernante de facto en Texcoco, con Tecocoltzin como polo político y administrativo e Ixtlilxóchitl como polo militar. Lograron reactivar la prosperidad de Texcoco y aparentemente Tecocoltzin pereció en 1521, momento en que Ixtlilxóchitl logra por fin asumir en toda regla el trono de los Acolúas. Gobernó el Acolhuacán subordinado a Castilla hasta 1531, cuando falleció debido a una enfermedad seguramente contraída en una prisión franciscana en la Ciudad de México. Y aquí vemos precisamente que vuelven a mencionar que la Culhuacán se había dividido con Cacama en Otomba, ¿verdad? Y con Ixtlilxóchitl en la parte del norte. Y aquí lo vuelve a unificar y lo vuelve a tratar más o menos, pero ya era bajo la tutela de los castellanos, porque además ni españoles eran castellanos, no eran españoles. Por ejemplo, claramente Hernando Cortés, ¿verdad? Siendo que es claramente hijo de Nezahualpilli, pero tiene el apellido Cortés. Porque le pasó lo mismo que al anterior, y el padrino fue precisamente Hernán Cortés. ¿Sí? Bueno, un detallito. Me gusta ese detalle, ¿no? Porque, ¿cómo creen que se apellidaba Cuauhtémoc? ¿Cómo crees que se apellidaba Cuauhtémoc? Ya te he dicho. No. Tú, Francisco, ¿cómo crees que se apellidaba Cuauhtémoc? Me da mucha risa porque todos dicen, y me critican a mí, ¿no? Que yo cómo hablo de los indígenas, y que yo qué categoría tengo para hablar si soy Alvarado Alejandri. Y le digo, entonces, ¿qué quieres que me apellide? Calzoncín, o cómo quieres que me apellide, ¿no? ¿Sí? Y entonces les digo, ¿cómo creen que se apellidaba Cuauhtémoc? Pues Cuauhtémoc se apellidaba Hernán Alvarado. Y luego dicen, no, pues si no tenían apellidos. No, sí tenían apellidos porque como lo acabamos de decir, ya los castellanos, ni siquiera los españoles, no había españoles, eran castellanos, los castellanos ya habían tomado el poder y entonces los más importantes de ellos eran bautizados y apadrinados por los más importantes de los españoles. Entonces Cuauhtémoc, que era el más importante, y además lo voy a decir, Cuauhtémoc ni siquiera era mexica, no era mexica Cuauhtémoc era de Tlatelolco. Y van a decir, es que los de Tlatelolco eran mexicanos. No, los de Tlatelolco salieron de problemas con los mexicas. Incluso hasta se dividieron que eso lo vamos a comentar después, el Tlaquiminol y su bulto sagrado se lo dividieron, de tan fuerte que fue el problema, ¿sí? Y se rebelaron incluso contra los mexicas, como lo acabamos de ver con uno que les fue a ayudar a los mexicas a dominar a los tlatelolcas, ¿sí? Entonces Cuauhtémoc ni siquiera era mexica, ahora van a estar más enojados conmigo, ¿sí? Cuauhtémoc no era mexica, ¿sí? Era de Tlatelolco, y peor, tuvo que matar a su primo para poder agandallarse el poder precisamente de Tenochtitlán, ¿sí? Que eso va a ser otro capítulo, ¿sí? Y entonces, aquí, estaba apadrinado por Hernán Cortés, por eso también tiene dos nombres. ¿Y luego qué dice de este? No, ese ya es el que leímos ahorita. Ajá. Es el que ya leímos ahorita. El que sigue. Ajá. Es el mismo. Ajá. Jorge Yoyotzin. Jorge Yoyotzin, el que habla. Su reinado duró de 1531 a 1533. Nada más. Muy poquito tiempo. De hecho, casi no dice nada. Dice, Yoyotzin fue hermano de Ixtlilxóchitl II, e hijo de Nezahualpilli. Asumió la regencia de Texcoco por tan solo 2 años para fallecer por causas naturales. Pues ya estamos viendo que siguen siendo del linaje chichimeca, todos siguen siendo del linaje chichimeca. De hecho, todos estos, como comentaba hace ratito, eran los hijos naturales y los hijos legítimos
de Nezahualpilli. Todos los que gobernaron ya el último, todos eran hijos de Nezahualpilli, ¿no? Y cada vez duran menos, ¿sí? Entonces, pues casi no hay mucha historia. ¿Lo brincamos, Francisco? Y sí, bueno, fíjate cómo se llamaba Jorge, le falta el apellido, porque lo más seguro es que haya sido apadrinado por Jorge Alvarado, porque Pedro de Alvarado vino con otros 4 hermanos, o sea, eran 4 Alvarados, ¿sí? Entonces, a ese nada más le pusieron Jorge. A ver, y entonces el que sigue, ¿quién es? Como en el pasado era Hernán. Fue Hernando. Jorge. Pedro. A ver, lo leemos, compañera. Es que parece trabalenguas. Uh, Pedro Tetlahuehuetzquititzin. Es que aquí viene diferente. Ah, ok. Pero dice que es que significa derramador de sangre rasguñado. Y él gobernó de 1539 a 1545. Fue otro de los numerosos hijos de Nezahualpilli. Fue designado como Tlatoani de Texcoco a la muerte de su hermano. No es cierto, perdón, me equivoqué. Va de nuevo. Derramador de sangre rasguñado. Tetlahuehuetzquititzin. Fue hijo de Nezahualpilli, designado como Tlatoani de Texcoco, aunque era más bien un gobernador de los asuntos indígenas que respondía a un regente español. Y pues falleció por causas naturales en 1539. Cada vez los españoletes iban desplazando a los que les correspondía estar en el poder y los iban echando a un lado, y ya se ve claramente que pues nada más Ni facultades tenía. No, nada. Ajá. Sigue. A ver, sigue el otro. Por ¿Y es el favor. último? No, este es el que sigue, es el penúltimo. Ajá. Antonio Pimentel Tlahuitoltzin. Arco vestido, arco de lumbre. Su periodo dice que fue de 1539 a 1545. Fue otro de los numerosos hijos de Nezahualpilli. Fue designado como Tlatoani de Texcoco a la muerte de su hermano Tetlahuehuetzquititzin. Y su puesto fue disputado por su hermano Carlos Ometochtzin. Ometochtzin seguía adorando en secreto a sus antiguos dioses y tenía acusaciones de poligamia, agravados al ser un cristiano bautizado. Falleció por causas naturales en 1545. Y ahora sí viene el último. A ver, espérame. Ajá. ¿Qué acusaciones de poligamia? ¿Y los españoles? ¿Y Hernán Cortés? Es más, Hernán Cortés se deshizo de la Malinche, se la indilgó a Juan, ¿cómo se llamaba? A Juan Jaramillo. ¿Sí? Se la indilgó a Juan Jaramillo y le dijo, yo estaba ahí. Le digo, oye, a mí me dijo, pero yo le dije no. Le digo, oye, hazme el paro con esta, no, porque pues ya me voy a España, porque ese Hernán Cortés, además tenía que ir a España para tratar de rescatar lo que le habían quitado, transeado, ¿sí? Pero además lo que él quería era casarse con una noble española para ya ser de la nobleza, ¿verdad? Ahora le diríamos que era aspiracionista, ¿no? Porque además de ser el gran conquistador, pues de todos modos la nobleza no lo reconocía, seguía siendo lacra, ¿no? Entonces lo que quería era casarse con una de la nobleza española, pero aparte de todas las mujeres que tenía acá, pero la Malinche, que era una gran figura, ¿no? Dijo, ¿cómo me deshago de esta? Pues ya ven cómo son las cosas, ¿no? Y la iglesia también, pues, lo mismo que hizo Fox, y lo mismo que hizo la hija de bueno, eso lo platico después. Hernán Cortés le dice a Juan Jaramillo, hazme el paro, quédate con mi mujer, ¿no? Y Juan Jaramillo dice, no, ya todos saben que tú la traes y hasta tiene un hijo contigo. Y la canción dijo, no, yo no me quedo con ella, ¿no? Dijo, hazme el paro. ¿Y qué creen que lo convenció?
pues como decía Álvaro Obregón, ¿verdad? Razones de pesos, ¿sí? Entonces le dijeron, oh, pues te vamos a dar desde aquí hasta acá. Según dicen, le dieron como desde Querétaro hasta acá, hasta los límites de Jalisco con Guanajuato. Dicen que por eso acá se llama Jaramillo, una hacienda de Jaramillo, ¿no? Es otro cuate que dice eso, no estoy seguro, ¿no? Sí, y entonces le dieron su buena propina. Entonces Juan Jaramillo dijo, bueno, pues viéndolo bien, no está tan mal el negocio, ¿verdad? Y entonces la Marincilla se quedó con Juan Jaramillo, y entonces Cortés ya tenía expiado sus culpas, ¿verdad? Y entonces ya no era poligamio, como al otro que sí le dieron gran por ser poligamio, ¿verdad? Entonces, Cortés ya se fue a España a casarse con la otra, ¿verdad? Y entonces ya es el penúltimo, ¿verdad? Sí, Ajá. que sigue Hernando Pimentel. Hernando, Ajá, él es el último. este es el último. Sí. Hernando Pimentel y Iwan, y que significa modesto. De 1545 a 1564 fue su reinado, su gobierno. Con Iwan, y no es que se dice Iwian, algo así está escrito aquí. Se retomó la tradición de que un gobernante aculúa designe a su sucesor antes de su muerte. Gobernó un largo periodo de 11 años, a pesar del clima político de la naciente Nueva España. Logró mantener la paz y la estabilidad en Texcoco, enviando regularmente soldados como apoyo para las rebeliones chichimecas, como la Guerra del Mixtón, acontecida tras el descubrimiento de minas de metales preciosos en Guanajuato y Zacatecas. Y Huián fue el último de los tlatoque de ascendencia acolúa, ya que a su muerte el cargo fue suprimido y pasado directamente al de regente, en adelante presidio por los españoles. Chacha, ahí ya se agandallaron todo y ya ni siquiera títere había para dirigir, ¿sí? Ya fue un español. Y otra mención también, aquí está diciendo precisamente que los apoyaba con contingentes para ir a combatir a los chichimecas de la guerra del Mixtón. Esos no eran chichimecas, o sea, la gente todavía no entiende que no eran chichimecas los de allá, ¿sí? Y esa es una negación terrible. Incluso ya cada uno de los pueblos, acabo de compartir una publicación, Francisco, precisamente donde otro de los pueblos a los que generalizaban como chichimecas, desnaturalizándolos, desarraigándolos de su verdadera ancestralidad, ya dijeron, nosotros no somos chichimecas ni somos panes, porque son los panes, ¿sí? Nosotros somos, pues, un nombre que ellos dicen que tienen, ¿no? Y que apenas vamos a conocer, ¿no? Entonces, esas tribus norteñas, porque esas sí eran tribus, no etnias, ¿sí? Esas tribus norteñas no tenemos por qué quitarles, negarles cuál era su origen, ni cuáles eran sus ancestros, ¿sí? Y no los podemos encapsular con el término despectivo de chichimecas, porque es un término despectivo el que se usó, ignorando en realidad cuál es la grandeza de los chichimecas, y que ahorita la estamos viendo ahorita precisamente, ¿no? Pues eran unos chichichingones, ¿sí? Y aquí estamos conociendo la historia, no la escribimos nosotros, no la inventamos nosotros, y ahí está precisamente en los códices y en los diferentes cronistas, ¿sí? Y pues aquí acabó, ya hay otra imagen por ahí. Ya, es toda, la última. Sí, ajá. Entonces es la última imagen. Vamos a regresar a la primera. ¿Podemos regresar a la primera? Sí. Sí. Vamos a regresar a la primera, que precisamente es donde aparece Nezahualcóyotl, Nezahualpilli, y aparecen todos estos últimos, que son los hijos, ¿sí? Y aquí está precisamente, son los hijos de Nezahualpilli, los de arriba son los hijos, reconocidos, y los otros son los hijos naturales, y ahí está precisamente la gráfica, ¿no? Entonces, pues aquí acabó nuestra participación de la formidable historia del imperio chichimeca y de la etnia chichimeca. Yo les sugiero que den una consultadita en el Google. A ver, lo podemos consultar de una vez para, bueno, no,
que cada quien lo consulte, ¿no? Para que vean la diferencia de lo que es una etnia, un pueblo, una tribu, un clan, Una horda. una horda, ¿sí? Nosotros, los chichimecas, éramos una etnia, como la etnia de los huastecos, como la etnia de los mayas, ¿sí? Y pues gracias, nos aventamos Dos capítulos, pero demasiado nutritivos. También gracias a, como dijimos ya en el anterior capítulo, a la persona de la página que juntó la información, ¿verdad? Y al abuelo por completarnos con los comentarios, ¿verdad? Mitología e historia del México antiguo. Y bueno, pues queda más claro, no se puede, ¿no? Enaltecer y resaltar pues, los grandes logros, ¿no? De la etnia chichimeca, ¿no? De la cual estamos orgullosos. Y acá, mire, Alvarado, casualmente, no casualmente, por eso le gusta tanto el tema. Entonces, pues muchas gracias, abuelo, un gustazo. ¿no? Y en la próxima yo creo que vamos a hablar sobre la cueva del Chicomostoc, la caverna del Chicomostoc. Como estamos preparando, no invitamos a nadie porque no queremos que nos acompañen, ¿sí? Esa es una misión chichimeca de unos cuantos nada más, ¿sí? Pero creo que localizamos, de una vez lo digo, para que no nos lo plagien, ¿sí? Localizamos cuál es la caverna del Chicomostoc y estamos incursionando precisamente. Sí invitamos incluso a algunos de Chilangolandia y desde Tijuana hasta diferentes lugares. Muchos, gracias a Dios, ya se cortaron, muchos no pueden venir, pero vamos a ir unos cuantos precisamente a incursionar en la peculiar caverna del Chicomostoc, que porque, como ya dijimos, es una caverna con unos nichos, con unas cuevas, ¿sí? Oquedades. Unas oquedades, que es el lugar más importante de nuestra historia, ¿no? Y entonces yo creo que vamos a hablar sobre ese tema, lo preparamos y hablamos Y sobre seguiremos ese tema. enriqueciendo de acuerdo a las experiencias, de lo que vayamos descubriendo y pues estamos ahí abiertos, ¿verdad? Al diálogo, a la plática, ¿verdad? No es la última palabra lo que decimos, se abre a la invitación a la investigación y otra vez agradecer a los pasos de gigante que usted ha dado con esta investigación, con la exposición, con hacer que llegue más claramente y espero que les guste, ¿verdad? Y que sea de interés para toda la gente chichimeca, México y el mundo, como decimos. Pues muchas gracias, abuelo. Aquí cerramos el sexto. Gracias, Isel, por leernos las difíciles palabras del náhuatl que se nos siguen complicando. Adiós.